Bueno, eso estaba haciendo. Miren, hoy he tenido un día muy, muy largo. Así que bueno, déjenme que estoy abriendo todos los archivos y todas las cosas que utilizo para dar clase, porque como estaba en modo director general y no modo catedrático, eh, eso. Así que si gustan, vamos rapidito, paso lista, rapidito, rapidito. Daniela Aparicio, Alexandra Barrera, Presente. Juan Candel, Natalie Carranza, Presente. Jesús Chávez, Presente. Verónica Cuellar, Presente. Jorge Delgado, Presente, Jafet. gracias Jorge, Ángela Escalante, ahí vi tu mensaje, Beatriz Fernández, Presente, Lic. Andrés García, Presente, licenciado. no sean así, no me digan Lick. Miguel Guardado, pareció ver a Miguel por ahí, sí, ahí te vi. Yasmín Hernández, Juan López, ay, perdón, vi tu mensaje. Juan Marcos Lico. Juan Marcos López, sí. Presente. Mario Luna, Claudia Martínez, Presente. Kevin Mejía, Marlene Melara, ahí vi tu mensaje. Alfredo Méndez, Miriam Monterrosa, Presente. Diego Orellana, Presente. Cintia Orellana, Ronald Alexei Paz, ahí te vi, Alexei que entraste. Presente, Jafet. Josué Quesada, Rebeca Kiej, Paola Ramos, Presente. Juan Salamanca, Presente. Eric Torres, Eric tenía permiso, me dijo que no podía estar ahora, ya me acordé. Ahí viene Cintia. Emily Ramos, Presente. Carmen Vázquez, Brandon Escobar, ¿alguien que no haya mencionado? Ok, nuevamente gracias de verdad por esperar. Déjenme y abro la presentación rapidito y les comparto pantalla. Ok, a ver, ¿saben qué? Cuando estoy así como corriendo tiendo a equivocarme, entonces, a ver. Ahí estamos. Ahí está. Ok. ¿Alguien pudo ver el documento que le compartí? Que les compartí, perdón. O nadie.
A ver si lo tengo acá. Bueno, por lo visto no lo han visto. Mírenlo, le va a servir. Ok, vamos a ir con la clase, siguiendo con el pronóstico. Recordemos que estamos hablando del pronóstico financiero. Ya veníamos hablando de algunas maneras de poder predecir lo que va a suceder y estábamos hablando de dos formas que no tienen nombres tan bonitos, pero bueno, así se llaman, que son básicamente el enfoque de arriba hacia abajo y el enfoque de abajo hacia arriba. En resumen, estábamos hablando que estos dos enfoques los tenemos que combinar para poder hacer un pronóstico más acertado para el futuro del periodo que están proyectando. La intención es que sea lo más cercano posible. Y también les recuerdo que las herramientas financieras no van a eliminar el riesgo, lo van a reducir. Entonces, por eso es que se debe hacer un mix entre estos dos enfoques para reducir el riesgo, no para eliminarlo. Eso es súper valioso aclararlo porque algunas personas se confunden y piensan que los financieros son adivinos y no es así. En lo personal, si a mí me preguntan qué prefiero hacer este método, pero también prefiero hacer escenarios. Esto no lo dije en la clase anterior. Yo funciono mejor con escenarios. Generalmente tengo 3. El escenario pesimista, que es el que sería que todo salga mal. El escenario neutro, que es el que, pues sí, sería tampoco es el que quiero, pero bueno, sería el que nos permitiría mantenernos a flote. Y el escenario, en este caso, el ideal, porque, pues sí, sería si todo nos sale bien en un periodo. Yo funciono así, prefiero hacerlo así. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo y se van cumpliendo los hitos, ventas, ingresos, costos, gastos, así yo voy viendo qué escenario es el que se está cumpliendo. Es más trabajo, sí, porque yo tengo 3 documentos, pero te da más tranquilidad cuando vas viendo a cuál te vas acercando, si te acercas al pesimista, si vas en el neutro o si vas en el ideal. Entonces yo prefiero hacer eso porque nos estamos jugando la sostenibilidad, como venimos hablando hace rato. Entonces, para seguir hablando, vamos a considerar otro método, que en este caso se le considera regresión lineal. Este método de regresión lineal calcula las relaciones promedio a lo largo de un periodo de tiempo, por lo que no depende tanto de los datos actuales, de un punto en particular en el tiempo, y es generalmente más exacto si se proyecta una tasa de crecimiento considerable. Esto yo lo mencioné en la clase anterior y creo que se lo voy a explicar de nuevo. Para mí creo que es súper ideal, pero sacando los factores que no son ideales, que no son normales, como yo les mencioné en la pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar diferentes estados financieros y vamos a analizar, si nos quedamos en la línea de venta, vamos a ver cómo ha ido creciendo las ventas o cómo han ido bajando las ventas, y esto nos permite ir proyectando hacia el futuro. Otra cosa que es importante que se debe de considerar en este caso, si es que la empresa va hacia abajo, o sea, las ventas van bajando, algo que la empresa en general debería de considerar es que si sigue haciendo las cosas iguales, va a tener los mismos resultados. Entonces yo soy, de hecho, en mi vida soy así de que debo de hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Obviamente si las cosas salen bien no voy a cambiarlas, no voy a cambiar el proceso, pero si no salen bien, sí debemos de analizar cambiar procesos, cambiar maneras de trabajo, cambiar formas de financiarse, formas de vender. ¿Por qué? Porque si no vas a seguir con un proceso de decrecimiento y al final pues va a terminar en que la empresa desaparezca. Si a mí me preguntan cuándo yo lanzaría la alarma, es cuando ya tengamos 3 años seguidos en decrecimiento. Ahí yo debería encender la alarma. ¿Por qué? Porque con 2 todavía no sabes, pues puede ser que el primero te fue bien y el segundo mal, por un motivo, pero en un tercero que vos veas que
que sigue bajando, ahí pues ya se encienden las alarmas. Se debe de considerar una reestructuración o una reingeniería de procesos que te permita pues darle un toque más agresivo a tu producción y a tus ventas para poder ser sostenible. Volvemos al marco grande. La intención de todo esto es que le podamos generar valor a la organización. Entonces, este método también se conoce como diagrama de esparcimiento. Difiere del método de porcentaje de ventas, que es el que vimos anteriormente, y principalmente que no se supone que la línea de relación pasa a través del origen. Ya lo vamos a ver. En su forma más sencilla, el método de diagrama de esparcimiento implica que se calcula la razón entre las ventas y la partida relevante del balance a 2 puntos del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver cómo se separa o cómo se alejan los resultados de un periodo y lo vamos a ver en un diagrama, en este caso. Entonces, la regresión lineal se puede usar para pronosticar los requerimientos de activos en aquellas situaciones que no se puede esperarse que los activos crezcan a la misma tasa que las ventas. Recordemos, esta última línea es importante, que yo les decía en la clase anterior, que si nosotros vamos a aumentar las ventas, tenemos que considerar que vamos a aumentar más cosas, no solo las ventas. Tenemos que aumentar inventario, tenemos que aumentar horas de trabajo o maquinaria nueva. Entonces eso implica que tenemos que contratar a más personas. Y bueno, todo tiene que llevar un crecimiento acorde, si no, no va a funcionar. O sea, no vamos a decir en una reunión de inicio de año, vamos a vender X cantidad cuando ni siquiera tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, generalmente también en las empresas cometen ese error y dicen, no, nos vamos a poner esta meta, que no sé qué, y la verdad es que en la práctica o en la realidad de la empresa no lo vas a hacer. Entonces, capaz solo lo decís para que el accionista, el dueño o el tomador de decisión se vaya feliz de la reunión y diga, no, es que el equipo va a hacer tanta cantidad de ventas este año, pero si ni siquiera tenés la capacidad instalada para hacerlo, es solo palabras. Entonces, para esto es importante que consideremos que tiene que tener lógica. Creo que te vas a lo más práctico, a la lógica, no podés inventar. Entonces, este es el gráfico de esparcimiento, básicamente. Por un lado tenemos los inventarios, o sea, nuestra materia prima. Por el otro lado tenemos las ventas. Y en el gráfico anterior nosotros veíamos que si crecía exponencialmente el lado de las ventas, debía de crecer de la misma manera el lado del inventario. En este caso, hay un pronóstico de método de ventas por porcentaje de ventas, o sea que imaginémonos, les voy a poner un ejemplo, a ver, déjenme ver, no creo que aquí no puedo poner puntero, pero imaginémonos que el año 1 estaba aquí, en 25, voy a usar estos ejemplos para que sea más fácil, en 25 unidades vendidas. El año 2 tuvimos 50 unidades vendidas. El año 3 tuvimos 100. Entonces, venimos hablando de que el primer año subimos un 200%, el segundo año subimos un 100%, más o menos, y el tercer año nosotros estimamos, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que ya tenemos una porción del mercado que es muy difícil crecer, o sea, llegamos a un punto en el que estamos bien posicionados, solo vamos a crecer un 25%. Entonces, con el pronóstico de ventas que nosotros definamos, pues ponemos ahí, ¿verdad? El pronóstico de ventas. De ahí tenemos el pronóstico del método de diagrama de esparcimiento. Como lo dice acá, yo les voy a pasar una hoja de ejercicios, así que no se preocupen por esto. Lo que busca es que de una manera sencilla podamos calcular entre las ventas y las partidas relevantes del balance, en este caso inventarios, en este caso materia prima, otros insumos, aún personal contratado. Entonces, el método nos va a permitir hacer un pronóstico de diagrama de esparcimiento y lo ponemos acá. Entonces, como tenemos dos escenarios,
Estos hay que considerarlos para el análisis final y acá siempre debemos de considerar un margen de error de pronóstico de método de porcentaje de ventas porque el mercado no se comporta en crecimiento como les dije, subimos 25, vamos a subir 50, después vamos a subir otros, subimos 25, de ahí subimos 100%, de ahí otro 100%, y no sabemos si el tercer año vamos a subir un 100%. ¿Por qué? Les vuelvo, imaginémonos, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Nosotros vendemos celulares. Voy a poner un ejemplo más específico. Hace unos años fue el boom de los Xiaomi. Y todo el mundo después de un tiempo empezó a comprar Xiaomi. Y todo, qué bonito los Xiaomi, que no sé qué, no sé qué. Pero por un lado venías, ¿cómo empezó Xiaomi? Xiaomi empezó vendiendo teléfonos buenos y baratos. Ellos como se estaban posicionando en el mercado, sacrificaron eso. Sacrificaron tener una menor ganancia por venta, pero entregaban un producto bueno. Cuando Xiaomi fue ganando mercado y posicionándose en el mercado, pasó un fenómeno bien curioso. Yo no sé si aquí alguien es geek, pero pasó esto con Xiaomi. Empezó a reducir la calidad y a subir un poquito el precio. Entonces, ahora en la actualidad, Xiaomi está posicionado en el mercado, pero sus celulares no son buenos como los primeros que sacó. Ahora tiene un montón de celulares que son igual de malos que otras marcas que también están posicionadas. Pero como tienen una porción del mercado, ellos también saben que no van a crecer como crecían los años anteriores. Decime, Francisco. Otro también de los factores que hizo crecer bastante a Xiaomi fue el golpe de Estados Unidos a Huawei, que era la otra compañía china que llevaba esa misma dinámica y llegó a un punto de que pues se peleaba de tú a tú con Samsung y con Apple. Sí, mira, lo que decís de Huawei, estoy viejo, yo sé. Yo empecé a usar Huawei cuando empezaba a salir y eran teléfonos muy buenos. Es la misma dinámica que Xiaomi. Eran teléfonos muy buenos, de precio accesible y conforme fue pasando el tiempo, fue diversificando líneas, unas para personas más que prefieren gastar menos y se fue a una línea top, que era después igual de precio que Apple y que Samsung. Pero empezó a hacer también un montón de teléfonos que pues sí eran malos. Eso está pasando con Xiaomi ahora, que como ya se posiciona en el mercado, ya tiene una reputación, ahora lo que están buscando ellos es capitalizar toda la inversión que hicieron los primeros años. ¿Por qué? Porque hoy la gente ya lo ve como opción. Entonces, también saben que, volviendo a este ejemplo, no van a crecer como crecieron en los primeros años. ¿Por qué? Porque ahora ya están llegando a la parte más alta de la curva de Gauss. ¿Se acuerdan cuál es la curva de Gauss, verdad? La campana de Gauss, perdón. Eso lo ven mucho en economía. Llegan al punto más alto de su curva y saben que ahí no van a crecer mucho o es posible que empiecen a bajar. Entonces lo que buscan las empresas, en este caso tecnología, es maximizar su reputación y por eso es que las proyecciones puede que no sean tan grandes los saltos como los años anteriores. Entonces siempre va a haber un error, del pronóstico de método de ventas cuando ustedes lo hacen de manera muy lineal. Ahí espero que se haya entendido un poco sobre cómo también se comportan los mercados a la hora de posicionarse una marca nueva. O empezás por precios bajos o empezás por entregar más cosas. De hecho me da risa porque yo escucho, cuando vengo manejando, escucho la radio y hay una marca de un producto comestible que lo que promociona es que le entregan un topper al que compra, o sea, te entrega el producto en un topper, entonces te regala el topper. Y me da risa porque eso es lo que hacen como hincapié en el anuncio, no en el producto, sino que tiene un topper. Entonces digo yo, oh chica, o sea, le estás diciendo a la gente que te voy a regalar esto porque me compré. Entonces lo que están haciendo es posicionándose. Cuando ya logran el posicionamiento, ahí pueden tener un salto bien grande de crecimiento.
Pero cuando ya ha pasado un tiempo y tenés una porción del mercado que capaz estás muy cerca a los grandes en esa área, sabes que no vas a crecer tanto. Entonces ahí es donde los pronósticos se vuelven un poco más complicados y tenés que aplicar otras maneras de proyección de crecimiento de ventas. Entonces, de estas cosas que les pasé, que les comenté, perdón, les voy a pasar un listado de ejemplos y una guía de ejercicios para que ustedes lo puedan ver y puedan entender un poquito mejor cómo funcionan estos métodos de proyección de ventas, que básicamente es eso. Tenemos que saber cómo proyectar ventas, cómo vamos a proyectar el crecimiento de la organización, porque esto es clave a la hora de hacer la proyección financiera. ¿Por qué? Porque sin ventas no tenemos ingresos. Entonces es tan importante como eso, que podemos imaginarnos que nuestra empresa va a ser de 1000 empleados, que va a tener unas oficinas tipo Google, pero si vos no vendés nada, esto no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Alguien vio, hablando de esto, fíjense, alguien vio una serie que se llama We Crash, de WeWork? Está basado en la vida real. Eran espacios de trabajo así tipo, a ver, ¿cómo es? Aquí hay uno, ¿cómo se llama este? Se me ha olvidado el espacio que está acá. Pero bueno, básicamente es un espacio grande, una galera que tiene diferentes salas y te alquilan el espacio por X cantidad de tiempo y vos vas y trabajas ahí y no tenés oficina física, sino que tenés un espacio. Lo que quiero contarles y les recomiendo la serie, que es muy interesante y de hecho está bastante enfocada a las finanzas, porque es que, bueno, se la voy a tener que contar porque si no, no tiene sentido el ejemplo que les voy a dar. Esta iniciativa creció con un boom de algo innovador, que no sé qué, que tenía muchos beneficios, que era muy divertida, que era como trabajar sin trabajar, porque pasaba en un ambiente bien chivo, que habían juegos y cosas, y entonces, pero por el otro lado, financieramente nunca fue sostenible. Entonces, los fundadores seguían endeudándose y seguía creciendo la deuda. Los bancos les seguían prestando porque como ellos tenían una gran reputación, pues seguían siendo atractivos en el mercado. Llegó a un punto en el que ya no eran sostenibles. Entonces la única solución, llegó a un punto que crecieron tanto que en Estados Unidos tenían que cotizar en la bolsa por el crecimiento que tuvieron. Pero cotizar a la bolsa era hacer públicos todos tus documentos financieros. Entonces, ahí se dieron cuenta que la empresa estaba a punto de quebrar. Es una historia real muy interesante que después la vendieron y todavía existe. De hecho, por ahí me di cuenta de alguien que su empresa está en WeWork en Brasil. Yo no sabía que estaba WeWork en Brasil. Pero bueno, el punto es que si la empresa, y aquí voy al revés, si la empresa considera crecer en infraestructura, pero no crece en ventas, entonces ¿para qué estás invirtiendo si no te va? El crecimiento de la infraestructura y del activo fijo, por decirlo de una manera, no acompaña al crecimiento de ventas. Entonces en algún momento va a colapsar porque vas a tener demasiada inversión y poco retorno. Eso es lo que pasa. Y en este caso estamos viendo ventas porque también si nos vamos al extremo, que vos pensás que vas a vender un montón, pero no tenés la infraestructura, no te sirve nada. Eso. Entonces, esto es para ir viendo un poco el tema de ventas, ingresos. Seguimos con el tema un poco más grande, digamos, un poquito más macro, que es el flujo de caja. El flujo de caja como elemento fundamental de las técnicas de pronósticos financieros. El estado de flujo de caja o efectivo, yo le digo cash flow porque me acostumbré a decirle cash flow, pero si yo en algún momento menciono cash flow, es lo mismo que flujo de caja. ¿Qué más? Yo cuando menciono cash flow, yo me imagino un documento similar al que les envío a ustedes con un tablero de control que permita manipular los datos, no cambiarlos, sino transformarlos para mi análisis.
solo para dejar súper claro, ¿verdad? Que yo me imagino el cash flow con todo eso. ¿Por qué? Porque para mí, de todo el tiempo que trabajé en finanzas, ese es el documento ideal a la hora del análisis financiero. Entonces, en el caso del cash flow, es uno de los elementos principales que tiene la empresa para la formulación de pronósticos financieros. Vamos a ver. Denme un segundo. Quiero ver qué dice este documento. Lo tengo aquí. Pero bueno. Hay una manera en la que ustedes pueden tener el pronóstico del año, el que no ha sucedido, y sobre este pronóstico ustedes van agregando los datos reales de lo que va pasando. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se va dibujando una línea, si es que ustedes lo ponen por línea, que es la real. Esa línea real debería seguir la del pronóstico. Si no la sigue, hay un problema. Estamos cayendo en uno de los 3 escenarios que yo les dije. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más en la práctica. A partir del flujo de caja, la organización tiene una visión de cómo va a utilizar los fondos. ¿Por qué? Porque aquí me dice en qué voy a gastar los fondos, cuándo los voy a gastar en el año. Y también te permite determinar cómo se va a realizar el financiamiento de estos. O sea que si yo sé que voy a necesitar financiamiento en junio, pero sé que en el semestre 2 yo voy a mejorar en ingresos y que eso me va a permitir pagar el financiamiento que yo adquirí en junio, pues vale la pena endeudarme en junio y sobrevivir el año completo y tener resultados positivos a fin de año. Entonces, cuando vos tenés el panorama completo, te permite hacer eso. Podés saber cómo se van a usar los fondos y cómo vas a financiar estos fondos que vas a utilizar. Puede ser que sea con fondos propios, también es súper válido. Entonces, esta herramienta brinda un método eficiente para evaluar el crecimiento de la empresa y sus necesidades financieras resultantes, así como para determinar la mejor forma de financiar estas necesidades. Voy a regresar un poquito a la gráfica para explicarles algo. Esta. Miren, el cash flow a mí me va a decir en un periodo de tiempo estimado, pongámosle que estamos aquí al inicio, aquí estamos, el 12 de enero estamos nosotros, más o menos. Nos vamos a dar cuenta que allá por el, 17 de agosto, nos vamos a quedar sin dinero. Hay que tomar decisiones. Yo tengo 7 meses para tomar decisiones antes de que empiece agosto. Esa visibilidad es muy buena porque vos tenés que pensar cómo vas a financiar lo que resta del año. Y sabes que si no lo financias, vas a estar bajo el cero y eso no es bueno porque no vas a tener dinero para operar. Si no tuvieses nada y solo te vas a lo que salga, vos vas a ver viendo que entra y sale dinero de tu cuenta, pero no sabes en qué momento te vas a quedar sin dinero. Por eso es importante el flujo, para que podamos saber cuándo necesitamos plata o cuándo necesitamos pedirle a los accionistas, o si es que no necesitamos y tenemos que ejecutar, gastar más para crecer, porque capaz en el ejercicio nos damos cuenta que la empresa tiene un buen colchoncito y entonces tenemos que definir qué vamos a hacer con ese dinero. Ya lo mencionamos en una clase anterior, si tenemos mucha plata sin hacer nada, se nos ocurren locuras como comprarles MacBook a todos y después nos quedamos sin plata. Entonces, por eso es importante ir viendo. Y si nos sobra plata, pues metámosla en un fondo de inversión, metámosla a trabajar en otra manera, pero que el dinero haga más dinero. Eso es lo más importante. O se lo distribuimos a los accionistas y también los tendríamos felices porque les estamos dando plata. A ver, después tenemos el capital de trabajo bruto y capital de trabajo neto. Son dos cosas bien importantes. El capital de trabajo se refiere a las inversiones de una empresa en activos a corto plazo, efectivo de valores a corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. En pocas palabras, queridas, queridos, el
capital de trabajo es el dinero que tenemos disponible para la operación. Es nuestra caja. Básicamente es eso. No se vayan a confundir. No. Capital de trabajo es el dinero que tenemos disponible para trabajar. Si yo les pregunto, ¿qué es el capital de trabajo? Y ustedes me ponen, es el dinero disponible para trabajar, yo se las pongo buenas, si les llego a preguntar eso. ¿Por qué? Porque en pocas palabras y sin tantas flores en el texto, es eso. Es el dinero que tengo yo en mi billetera ahorita para sobrevivir el resto del mes, por ejemplo. Que sé que invirtiendo lo que tengo en la bolsa, voy a poder ir a trabajar y como voy a cumplir con mi trabajo, me van a pagar a fin de mes. Básicamente, es la plata que invierto para tener más dinero. En el caso de las empresas, pues no solo es el efectivo, también puede ser el inventario. ¿Por qué el inventario? Porque el inventario se va a convertir en dinero pronto. Vuelvo y reitero algo que dije también, es que no podemos tener el montón de inventarios sabiendo que no vamos a ejecutarlo este año, porque tenemos plata ahí que pudimos haber utilizado para otra cosa. Entonces, el capital de trabajo bruto se define como los activos circulantes totales de la empresa. ¿Alguien sabe cuáles son alguien se acuerda cuáles son los activos circulantes de una empresa? ¿Alguien valiente? Ya me pasé aquí al listado. Son aquellos activos líquidos. Sí, o sea, circulantes y líquidos son equivalentes. Pero ¿te acordás cuáles son, Alexei? Son aquellos como derechos que la empresa podría disponer en un corto plazo. A ver, ¿qué entendés por derechos? Efectivo. Digamos, dinero, bienes, digamos, ¿cómo es que se llama? Acciones en la bolsa que podrían vender. Pero así, en corto plazo, digamos, menos de un año. Así es. Vale, entonces, buenísimo, Alexei. Tienes razón. También el inventario, que lo acabamos de mencionar. No se les olvide. El capital de trabajo bruto son todos los activos circulantes que tiene la empresa. Y el capital de trabajo neto son los activos circulantes menos los pasivos circulantes. ¿Alguien se acuerda qué son los pasivos circulantes? En pocas palabras, son las deudas que tenemos que pagar en el siguiente periodo o en este periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los activos que tenemos de este periodo y le vamos a restar los pasivos de este periodo. El resultado de eso es capital de trabajo neto. Si este fuese negativo, o sea que tenemos más deudas que ingresos, entonces no existe el capital de trabajo. Aquí no es que si es negativo es porque estamos haciendo algo mal, no, es porque no existe. Entonces el capital de trabajo neto debe ser positivo, siempre. Si no, no tenemos capital de trabajo neto. A ver. Conclusiones de este tema, de esto que hemos hablado. La planeación financiera es una herramienta clave para el éxito de cualquier negocio, ya que permite determinar qué cantidad de dinero necesitará la empresa, determinar qué cantidad de dinero generará la empresa y determinar los requerimientos de financiamiento externo. En esta época en la cual el capital es costoso y la incertidumbre económica es elevada, por si no se han dado cuenta, no voy a ahondar mucho en esto, pero estamos entrando en una recesión económica y que apenas empieza. Ahora, más que nunca, tenemos que ser mucho más estratégicos a la hora de financiarnos, financiar nuestra operación, financiar nuestro trabajo. Resulta muy impredecible la planificación financiera en estos contextos. Cuando tenemos una economía bien golpeada,
cuando los hidrocarburos están altos, cuando estamos en una recesión, que capaz no les gusta mencionarlo, pero la verdad es que estamos en una recesión, y con intereses altos como está ahorita, con inflación alta, entonces la planeación estratégica es muy difícil, pero se puede reducir el riesgo, que ese es el objetivo de la planificación estratégica. No vamos a lograr ser adivinos, pero sí vamos a reducir el riesgo. Otra conclusión, los pronósticos financieros constituyen una de las responsabilidades de mayor envergadura del análisis financiero, puesto que debe anticipar lo que sucederá a la empresa en el futuro. Para ello, dispone de elementos como el balance general, los estados financieros y los estados de resultados para poder ser mucho más certeros con lo que podría pasar en el futuro. Un error en los pronósticos financieros puede significar la inadecuada asignación de recursos en la empresa. Un inventario no vendido. ¿A qué se refiere con eso? Como les digo, tenemos plata congelada ahí que no podemos utilizar porque tenemos materia prima y que hoy no vamos a producir porque no la podemos vender. Una disminución de las utilidades implica que a fin de un periodo tenemos menos plata. Y en caso extremo, la bancarrota. Yo ponía un ejemplo que puede ser muy extremo para algunos, pero para mí, el administrador de empresas enfocado en finanzas es tan importante como un médico para una persona. ¿Por qué? Porque el médico, si hace mal las cosas, podría matar a una persona. Y si un financiero hace mal su trabajo, podría matar a una empresa. Obviamente no vamos a poner en temas de valor, obviamente es más valiosa una persona. Pero en el ejemplo así muy burdo, podrías matar a una organización si vos tomas las decisiones equivocadas o no tenés las herramientas necesarias para la toma de decisión. De allí que sea necesario tener un control permanente de los cambios y en el contexto de replantear las estrategias. Es súper importante que no nos quedemos solo con el análisis inicial y como, cumplimos, tenemos un flujo de caja, tenemos un pronóstico de ventas, tenemos un pronóstico de compras, tenemos la estimación de todos los costos, ya, qué bonito. No, tenemos que seguirlo viendo, tenemos que seguirlo monitoreando, tenemos que seguir trabajando en él y actualizando la información para que ésta sí sea valiosa. Eso. Preguntas con esto. ¿Alguna pregunta? Me voy a dejar de compartir un ratito porque voy a abrir la otra presentación. ¿Preguntas? A mí me queda claro. Ok. Denme un segundo. Estoy abriendo la otra presentación. Ok, entonces, miren. Yo les voy a dejar un ejemplo. No ejemplo. A ver. Espérenme. Les voy a subir un documento al sitio que van a trabajar en grupo. Van a trabajar en equipo. Y lo voy a avisar desde ya porque yo quiero que lo vayan haciendo despacio. Es un flujo de caja, básicamente. Es un flujo de caja que ustedes van, o sea, yo les voy a pasar indicaciones de ventas, de ingresos, de costos, de financiamiento. Y la idea es que ustedes logren que sea sostenible, que no termine en cero, sino que, pues sí, ustedes puedan sostener la organización, en pocas palabras.
este caso de ejercicios lo tienen que hacer en grupo. Si hay alguien que no está en grupo, no sé si lo va a poder hacer. Así que tienen que estar en grupo. Yo sé que hay excepciones. Pueden haber excepciones, pero yo no lo recomiendo en este caso, porque es muy complejo. ¿Qué van a hacer? La intención de eso es que se reúnan como equipo y que empiecen a conversar para tomar decisiones en conjunto. Espero que no hagan de que yo me reúno, no, yo hago mi parte, vos haces la tuya y bueno, al final, chao. No, porque la idea es que alimenten el sentido crítico y el análisis en equipo. Sin el análisis en equipo ustedes no lo van a lograr. Tal vez sí lo logren, pero el objetivo es que ustedes puedan también hacer el ejercicio de trabajo en equipo. Si no, o sea, no se va a cumplir uno de los objetivos de la tarea, que es que ustedes puedan tener esa conversación crítica y que puedan decir, no, mira, esto creo que no está así, no debe ser así, esto lo podemos hacer de esta manera, y que se pongan en los zapatos de un analista financiero, que el objetivo es maximizar recursos, pero también sostener a la organización. Si no se logra sostener la organización, o sea, básicamente ustedes estarían, pues sí, fallando en este caso. El objetivo